Buenos días, saludos para todos. Soy el facilitador de la cátedra de Teoría del Delito. Mi nombre es Sami Hamdan Suleimán, abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira en Venezuela. Tengo posgrado en Derecho Penal, especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y Militares y doctorado en Derecho egresado de la Universidad Central de Venezuela. También en el ámbito de mi trayectoria profesional, pues fui fiscal del Ministerio Público durante cerca de 20 años y 8 meses. Hoy día soy fiscal emérito y me desenvuelvo en el ejercicio de la profesión de abogado, especialmente en el área del derecho penal. También soy abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar de Colombia en el programa de reválida. Allí me titulé como abogado en la vecina y hermana República de Colombia. Para mí es un honor verdadero compartir con ustedes el día de hoy, parte de la mañana, a fin de poder, estudiar algunos temas propios del derecho penal, especialmente en el ámbito de la teoría del delito. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar especialmente para ponernos en armonía con el contenido de la cátedra. Esta es una cátedra que tiene eh, 3 módulos. Vamos a hacer 2 evaluaciones en esta cátedra. Cada una va a tener una ponderación del 50% para la final calificación de la materia. Y vamos a empezar hablando de la materia como tal, que es de suma importancia, especialmente para quienes comúnmente ejercen el derecho penal. ¿Y por qué? Bueno, allí vamos a considerar, si se quiere, en el ámbito de la introducción al estudio del derecho penal, lo que es el derecho penal como ciencia y como objeto de ciencia. También las denominaciones y definiciones, entiéndase el derecho penal en sentido objetivo, en sentido subjetivo, también conocido como el ius puniendi. La distinción entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. El derecho penal como ciencia propiamente, las características del derecho penal, el fin del derecho penal, cuál es la finalidad del derecho penal, la legitimidad propia del derecho penal, la evolución histórica y científica del derecho penal, las diferentes escuelas, la clásica y la escuela clásica, la escuela positivista, la escuela técnico-jurídica, y en sí propiamente finalizaríamos este primer módulo con las fuentes del derecho penal. Entonces, vamos a iniciar hablando del tema de las denominaciones, el derecho penal y sus denominaciones. Los términos más aceptados es o lo son el derecho criminal y el derecho penal. Es decir, son
prácticamente sinónimos, son equivalentes en razón a que ambas enunciaciones aluden a uno de los elementos del derecho penal. También hay algunos que lo han llamado el derecho transgresional, el derecho reparador, derecho sancionador. Y hay otros también que indican que la denominación del derecho penal es impropia, pero ha sido consagrada prácticamente por el uso y cumple su función de individualizar. Hay algunas definiciones, ¿verdad?, que nos va a conducir a que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia opinión. Según Federico Puig Peña, el derecho penal se puede definir desde dos puntos de vista, uno subjetivo y uno objetivo. Desde el punto de vista objetivo, vamos a empezar por la definición del derecho penal en sentido objetivo. Y es que este criterio arraiga su concepción en que se trata de una ciencia que funda y determina el ejercicio del poder punitivo, el ejercicio del poder punitivo. Es decir, refiere una porción del ordenamiento jurídico que se presenta como el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado prohíbe determinados comportamientos humanos. Entiéndase, acciones u omisiones. Acciones es la acción de ejecutar, de perpetrar, y las omisiones es que frente al deber de hacer, procedemos a no hacer. Y allí se fija como amenaza en la disposición normativa una pena, o en otras palabras, como un conjunto de preceptos cuya inobservancia trae como consecuencia la aplicación de una pena al autor o partícipe del hecho ilícito. Y esa definición nosotros la podemos encontrar en el Manual de Derecho Penal de Antolisei Francesco, estudioso que en el año 1969 diseñó el Manual de Derecho Penal. Es decir, se trata de un concepto o de un conjunto de preceptos cuya transgresión ha querido el Estado sancionar específicamente en la medida que denominamos pena, con la cual se caracteriza precisamente esta rama del ordenamiento jurídico y de la cual toma su nombre esta porción del derecho que en razón a la sanción, a la penalización, se le denomina derecho penal. El hecho prohibido, pues se denomina delito, inclusive, más allá de la concepción reducida del delito, yo me atrevería a decir al hecho punible, en razón a que en Venezuela precisamente los hechos punibles se clasifican o se dividen o se enuncian como delitos o faltas. En el libro segundo del Código Penal vamos a encontrar los delitos y en el libro tercero vamos a encontrar las faltas penales que tienen un procedimiento especial distinto al de los delitos en el Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que hay un procedimiento especial para el juzgamiento de las faltas penales que está en el Código derogado y que sigue vigente por una disposición de remisión transitoria mientras el órgano legislativo nacional crea la ley para el enjuiciamiento de las faltas penales.
Y los delitos están enunciados en el libro segundo del Código Penal y el procedimiento para su procesamiento están en el Código Orgánico Procesal Penal en el ámbito del procedimiento ordinario, el procedimiento especial de delito menos grave, procedimiento abreviado, procedimiento para delitos de instancia de parte agraviada, ¿verdad? Para que pueda la víctima o el Estado en los delitos de acción pública ejercer la acción penal. Entonces, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que prohíben algunas acciones u omisiones típicamente determinadas con la amenaza y con la imposición en caso de transgresión de un mal que se denomina pena. Por su parte, el maestro Hernando Grisanti, Hernán Grisanti Aveledo, define en su texto de las lecciones del derecho penal como el conjunto de normas establecidas por el Estado mediante las cuales se definen los delitos y se establecen las penas o más ampliamente las sanciones penales aplicables a quienes delinquen. ¿Y por qué se denomina definición objetiva? Porque es considerado como un conjunto de normas jurídicas que han sido creadas por el Estado venezolano mediante las cuales se tipifican los delitos y las faltas y se sancionan y se establecen las sanciones penales aplicables, entiéndase pena de arresto, de prisión, inclusive con concurrencia en algunos casos de penas económicas. Ahora, cuando entramos a tratar el tema del ius puniendi y del derecho penal en sentido subjetivo, para el autor Grisanti, doctrinario de, de gran espectro consultivo por los estudiosos del derecho penal, entiéndase los estudiantes y profesionales quienes ejercen esa rama del derecho. Es un poder, es una facultad, es una potestad y en este caso el derecho penal subjetivo es una facultad y al mismo tiempo un deber o contiene el deber que debe materializar el Estado y solo él de definir los delitos, de precisar cuáles actos son delictivos y establecer cuáles son las sanciones aplicables a quienes delinquen. Y en el caso de que una persona ciertamente ejecute o perpetre un delito, la facultad o la potestad de aplicar o de imponer la sanción prevista en la ley penal a esa persona, si resulta plenamente responsable de la comisión de ese delito, previo un debido proceso. Debido proceso que nosotros encontramos anunciado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que desde el punto de vista programático está desarrollado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el Estado es el titular exclusivo y excluyente del derecho penal subjetivo, que también conocemos como ius puniendi, porque el Estado solo puede decidir cuáles son estos delitos, o mejor dicho, en cuáles son los actos delictivos y solo el Estado puede establecer y determinar cuáles son las sanciones aplicables a los que delinquen. Solo el Estado puede enjuiciar a la persona. No podemos someter a la consideración de tribunales ad hoc
o de tribunales populares el tema de la administración de justicia en el ámbito penal. Solo el Estado puede, a través de los órganos competentes, imponerle la sanción penal prevista en la ley penal, en el Código Penal, como consecuencia del delito o de la falta perpetrada. Y aquí yo hago un paréntesis. Miren, en Venezuela rige el modelo acusatorio. El modelo acusatorio. Desde la vigencia de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, primero de manera parcial en el año 98, con vigencia aún de la Constitución del año 1961, y luego con la vigencia de la Constitución que hoy día nos rige, que era de 1999, pues entró en plenitud el modelo acusatorio. Y el modelo acusatorio, a diferencia del modelo inquisitivo, que regía con el Código de Enjuiciamiento Criminal en la vigencia de la Constitución de 1961, bueno, se diferencia en qué? En que en el modelo acusatorio, el desarrollo de un proceso penal permite la concurrencia de instituciones del Estado, especialmente del Ministerio Público y del Poder Judicial. El Ministerio Público pertenece al Poder Ciudadano y los tribunales al Poder Judicial, entiéndase los tribunales de la República, especialmente en el área penal, pues también pertenecen al Poder Judicial, y en esa tarea confluyen, en el marco de sus facultades y atribuciones, un conjunto de responsabilidades. El fiscal tiene la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, conforme al artículo 285 de la Constitución venezolana, y hablemos también del 24, si mal no recuerdo, y del 11 del Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal y es el director de la investigación en los hechos punibles de acción pública por el 111 también del Código Orgánico Procesal Penal, numerales 1 y 2. Pero la tarea de juzgamiento pertenece al Poder Judicial y su fundamento está en el artículo 49.4 de la Constitución. Entonces, la facultad de investigar y de imputar y de acusar es propia del fiscal, artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución venezolana. Y en el ámbito del juzgamiento corresponde al Poder Judicial. Entonces, obsérvese cómo allí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Más allá de ser el Estado, pues hay instituciones distintas en sus roles en el marco del modelo acusatorio. De modo pues, quise entrar a considerar esto porque es importante explicarlo. De modo pues, que el derecho penal se caracteriza por contener preceptos cuya inobservancia trae como consecuencia una sanción específica a través de la pena, siendo su función también la de un instrumento que orienta la consecución del orden social y contribuye a la organización de la convivencia ciudadana, asegurando condiciones fundamentales o indispensables para la existencia de la comunidad. Es decir, el ordenamiento jurídico conduce al orden social. Y ese es uno de los efectos inmediatos de la existencia de normas penales. Ponerle un límite a la conducta social frente a la intención de libertinaje, y entonces de allí su relevancia. Y por eso nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestro Código Penal, un artículo que lo voy a leer en este momento, que se refiere al 60, exactamente, el artículo 60 de nuestro Código Penal dice, en cuanto a la inexcusabilidad, la ignorancia de la ley no excusa
ningún delito ni falta. La persona no puede llegar a decir, yo no sabía que eso que hice constituía delito. Así lo establece nuestro Código Penal. Entonces, nuestra disposición normativa es perfectamente clara y la inexcusabilidad está también normada. Bueno, de modo que el derecho penal, como indiqué antes, se caracteriza por tener un conjunto de preceptos cuya inobservancia trae como consecuencia una sanción a través de la pena. Ahora, fíjense una cosa. Hay unas limitaciones en cuanto al uso del derecho penal. Y debe entenderse estos aspectos. Miren, primero y principal, fíjense, el derecho penal debe ser la última opción de las posibles. Principio del derecho, de principio de la mínima intervención del derecho penal, o también conocido como última razón de ser del derecho penal, o la última ratio. Es decir, que el derecho penal solo debe ser implementado en casos de imperiosa y evidente necesidad y cuando no exista otro medio eficaz para hacer frente a la situación planteada. Si tratamos un tema que tiene vías distintas, entiéndase civil, laboral o tributario, que conducen primariamente a un método resolutivo a través del ejercicio de acciones distintas al derecho penal, pues debe hacerse uso de ellas. Y si en última instancia, donde se está ventilando un proceso civil, el tribunal encuentra que en el desarrollo del mismo existen algún evento que pudiese trascender a un hecho delictivo, pues el mismo tribunal deberá enterar al Ministerio Público sobre la ocurrencia de ese hecho en aras de que se inicie la investigación. Es decir, que su empleo, el uso del derecho penal de forma indiscriminada y de forma abusiva, transforma exactamente la normativa penal en una herramienta inútil y de venganza, pudiendo a través mismo cometerse en un factor criminógeno al propiciar conducta delictiva y fomentar el terrorismo judicial o el terrorismo penal, como le quieran llamar. Ahora, el derecho penal, ¿qué busca proteger? El orden social básico o la preservación de los valores fundamentales en aras de ¿qué? De la convivencia humana. Y eso lo hace comúnmente tomando en consideración no cualquier ataque a esos valores, sino los más graves e intolerables en el ámbito de la sociedad. Por eso debe considerarse la intensidad de la conducta en aras de la sanción penal aplicable. Nosotros tenemos en el libro tercero del Código Penal las faltas penales. Si aquí se aplicara el procedimiento especial para el juzgamiento de las faltas penales de manera eficaz, procedimiento que no conduce a detenciones arbitrarias o a detenciones de personas, sino a inicios de procesos frente a determinadas conductas que alteran la convivencia ciudadana a través de hechos no precisamente tan graves. Si ese procedimiento tuviese eficacia, nosotros conduciríamos de forma educativa a la sociedad a evitar la comisión de delitos. Entonces, es un elemento que debemos tener muy presente y a modo de conclusión, debemos cerrar señalando que el derecho penal objetivo es, podría decirse, el límite estricto del derecho
penal subjetivo, en el sentido de que el Estado, si bien es cierto, es el titular único, exclusivo y excluyente del ius puniendi, porque son los tribunales creados por el Estado los que pueden aplicar sanciones. También es deber y facultad del Estado definir y legislar en materia de delitos, con la fijación de sanciones que no pueden transgredir el principio de progresividad en materia de derechos humanos alcanzado a lo largo de las conquistas a partir de la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia de 1776 y la eh, Revolución Francesa a través de esas luchas desde 1789 que posteriormente se fueron afianzando y que cogieron verdaderamente forma en el ámbito de la convencionalidad en materia de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969. Y hoy día constitucionalizado en Venezuela en nuestra carta actual, que por cierto es muy humanista y que fija de manera clara en el título tercero todo el tema de los derechos humanos que parte desde el artículo 19 al 135, es decir, casi el 30% del articulado de la Constitución refiere precisamente a los derechos humanos y es un tema que no podemos perder de vista y menos aún referenciando el mismo artículo 23 de la Constitución que en materia de derechos humanos consagra el principio pro persona. En el artículo 23, principio pro homini, el mejor derecho aplicable, el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por nuestro país, tiene efecto extensivo en mejor derecho y puede ser perfectamente aplicado por los jueces del país de manera directa, lo cual no quiere decir que la Constitución se vea desplazada, sino que es parte extensiva de la misma en mejor derecho aplicable todo el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Bueno, entonces, cuando entramos a hablar del derecho penal, también obligatoriamente debemos referirnos al derecho penal sustantivo y al derecho penal adjetivo. Y es que precisamente el derecho penal objetivo se desglosa en dos áreas: el derecho penal sustantivo o material y el derecho penal adjetivo o también llamado derecho procesal penal. Cuando hablamos del derecho penal sustantivo o material, debemos referirnos a un conjunto de normas jurídicas de origen estatal mediante las cuales se definen los delitos y las faltas penales, con la consecuente sanción penal aplicable a los sujetos activos, entiéndase la persona que delinque o que incurre en el hecho punible. Y se dice que este conjunto de normas integra el derecho penal sustantivo porque el concepto antes señalado hace mención a los criterios esenciales del derecho penal, que por una parte son tanto el delito como el hecho punible, y por la otra, la pena o también llamada sanción penal. Delito, hecho punible y la sanción penal. Ahora bien, desde el punto de vista real, pues estas normas que consagran el derecho penal material o sustantivo, como le quieran llamar, no pueden o no deben ser aplicadas a la vida real, a los casos particulares concretos de manera caprichosa y mañosa, ni de forma arbitraria.
Y es aquí donde surge el derecho penal adjetivo. ¿Por qué? Porque la forma de aplicar la sanción requiere obligatoriamente ¿de qué? De un proceso justo. Y ese proceso justo lo anuncia ¿quién? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 49. Pero además, también el artículo 257 constitucional anuncia el proceso como forma. Y en ese sentido tenemos en Venezuela el derecho procesal penal, que comprende el conjunto de disposiciones o normas jurídicas también dictadas por el Estado y no por los particulares, que regulan la forma de aplicación del derecho penal sustantivo o material. Allí se establecen exactamente los procedimientos que se deben cumplir para determinar la responsabilidad penal de una persona a quien se le pueda atribuir la autoría o participación en la comisión de un hecho punible, así como su determinada responsabilidad en aras de aplicársele la sanción penal prevista mediante el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal en el caso venezolano. Y allí debemos considerar que nuestro Código Orgánico Procesal Penal dispone de un conjunto de procedimientos que permiten la aplicación de la sanción. Nosotros tenemos una gama de procedimientos importantes y que debo mencionar para ilustrar. Nosotros tenemos el procedimiento penal ordinario. Tenemos el procedimiento penal especial para el juzgamiento de los delitos menos graves. Tenemos el procedimiento abreviado. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de delitos a instancia de parte agraviada. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de altos funcionarios. Entonces, partiendo de allí, bueno, tenemos el procedimiento en la ley especial, la ley orgánica para el procedimiento, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Como ley especial, pues prevé algunas instituciones procesales que se complementan con nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Tomando en consideración esto que he señalado el día de hoy, pues vamos a hacer un paréntesis hasta aquí. Vamos a continuar en un próximo encuentro tratando en el marco de la cátedra Teoría del Delito lo que significa propiamente el derecho penal como ciencia, el derecho penal como ciencia que a nuestro entender es sumamente importante tenerlo y desarrollarlo, porque eso nos va a conducir a comprender de mejor manera el derecho penal desde el punto de vista de su exégesis, de su naturaleza.